Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor, Padre, de verdad, Señor. Yo no sé cómo podemos vivir, Señor, sin la guía que nos da tu palabra para nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra guía, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y tú eres, Señor, el que nos has dado el Espíritu Santo también para que nos revele estas cosas cuando nosotros leemos tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias por Sori, gracias por cada hogar que está aquí, Señor, representado. Señor, yo te pido por cada hogar, Señor, que tú, Señor, seas el guía de cada hogar, Señor. Padre mío, gracias. Gracias por habernos dado tu Hijo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Estos estudios de la mujer virtuosa, ¿verdad? Yo estaba ayer muy animada, muy alegre, y dije, ay, qué bonito, voy a dar esta enseñanza, el Señor me está hablando, y tenía mucha energía, y dije, wow, qué bueno que voy a poder enseñar esto, y lo que el Señor me está enseñando a mí para compartirlo con ustedes, ¿verdad? Y anoche no dormí, y me desperté esta mañana, y él le dijo a mi esposo, I am so tired, estoy tan cansada, le dije yo. Me sentía tan agotada, digo, me hubiera gustado que el estudio hubiera sido ayer y no hoy. Le digo yo, porque hoy estoy agotadísima. Pero bueno, antes de empezar, yo quería empezar yendo a Génesis 1. Vayan conmigo. Hoy la voy a hacer trabajar, ir de un libro a otro. Pero eso es algo que me gusta. Me gusta porque vemos que no soy yo, es la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver en Génesis 1. Y esto lo discutimos un poquito la vez pasada también. En el principio, ¿verdad? Todas estamos ahí en Génesis, el primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después de esto dijo Dios, sea la luz. Y ahí empezó la creación, los 7 días de la creación. Vamos al 6º día de la creación y dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, en el versículo 24, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree él los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Somos creados a la imagen de Dios. Me gusta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaba desordenado, y Él puso orden al cielo y la tierra. Y Él vino, la creación la hizo en una orden específica para que pudiera suplir las necesidades de este hombre que Él creó al final, ¿verdad? Entonces vemos de que si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si nosotros no, yo se lo dije la vez pasada, no creemos en ese versículo, vamos a tener problemas con el resto de la Biblia. Tenemos que creer en el Señor, que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios tomó esa orden. Y cuando creemos en Dios y conocemos quién es Dios, conocemos de su carácter. Una de las cosas que a mí me gusta para dormirme, ¿saben qué es? Buscar los nombres de Dios en alphabetical order. En orden alfabética, decir nombres de Dios, ¿verdad? Y diferentes. A veces digo, amoroso, entonces digo, B, ¿verdad? The beginning, digo yo. Entonces, ay no, en español, espérate, ¿qué cosa viene con la B? Bueno, Él es bueno, Él es bondadoso, ¿verdad? Pero el carácter de Dios, cuando conocemos quién es Dios, entonces obedecerle no es difícil. No es difícil, ¿verdad?
Vamos a ver algunas características de Dios que yo quiero mencionar porque me parece que es importante antes de leer una palabra que es así, ¿verdad? Es ver las características de Dios. Aquí está. Dios es omnipotente. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es inmutable. Él es eterno. Él es autoexistente. ¿Ok? Nadie creó a Dios. Entonces, Él es santo. Él es justo. Él es soberano. Mi Dios. Y si tú eres cristiana y tú tienes a Cristo en tu corazón y tú has dicho, este es mi Dios, ese es tu Dios, mi Dios es soberano, mi Dios, ¿verdad? Sobre toda la creación, Él es soberano, ¿ok? Él puso orden en este mundo. Él también es grande en misericordia. Él es lento para la ira. Si tú quieres pero deja ver, en español, ¿qué puedo pensar yo un nombre de Dios con la L? Lento para la ira. Si no puedes dormir, hazlo. Ya cuando vas por la Z y por la X y estás buscando ¿qué? Ya te vas quedando dormida. ¿Ves? Entonces, Él es santo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, Él es santo, santo, santo. Él está en el principio, Él creó los cielos, la tierra, ¿verdad? Y en Apocalipsis 4:2, vamos del primer libro al último libro en la Biblia, vamos a ver, oh, wow, ¿quién es Dios? Esto el otro día lo estaba compartiendo con Yadi, que estábamos hablando en adoración. Y en Apocalipsis 4:2, ¿verdad? Nos dice, estoy en Pedro, yo dije, esto no está Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 4:2, ¿verdad? Él dice, después de estas cosas, dice, al instante yo estaba en el Espíritu, nos dice Juan, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de comalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, que sabemos que son las 7 iglesias también. Y si van al versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que era y que es y que ha de venir? ¿Quién es? Jesús. Estos seres vivientes están diciendo, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ese es nuestro Dios, ese es tu Dios si está en tu corazón. Entonces, si no tenemos problemas con el principio de la Biblia, ni tenemos problemas sabiendo de que Jesús viene por su iglesia, de que Él dio su vida, Él era, ¿por qué? Porque Él vino a la tierra, ¿verdad? Y Él murió, Él era, Él es, porque Él vive ahora. Y Él, ¿qué dice? Ha de venir, porque Él nos promete que Él viene pronto, ¿verdad? Él viene por su iglesia. Y estuvimos hablando un poco del rapto de la iglesia el otro día, y eso es bello conocer. ¿Por qué? Porque es importante siempre estar con esa actitud de que estamos esperando al Señor, ¿verdad? Y si estamos esperando al Señor, nos vamos a comportar en obediencia, nos vamos a comportar bien, porque ¿cómo quieres que se halle el Señor a ti? ¿Cómo tú quieres que el Señor te encuentre? ¿Verdad? Entonces eso es algo que a mí es challenging for me, porque yo digo, Señor, tengo que superar esto porque tú puedes venir en cualquier momento. No hay nada que detenga a Cristo de venir ahora. Cristo puede venir hoy. ¿Ok?
puede venir por su iglesia hoy. Y eso lo estudiamos el viernes. Entonces, en esta isla donde en Tito, vamos a Tito, que es esta era una introducción, pero bueno, en Tito 2 era una isla, Creta, y esta isla griega eran las mujeres, pues era muy común la prostitución y era muy común estas cosas. Entonces muchas mujeres, y aún ahora en Grecia es permitido. Y es algo muy triste porque se explotan. ¿Explotan se dice en español? Se explotan las mujeres, ¿ve? Explotan a las mujeres. Pero muchas de ellas se dan para esto. Y es una pena, pero esta es la isla donde estaba Tito. Y es lo que quiero que ustedes vean. ¿A quién le está escribiendo esta carta Pablo? ¿Ok? Es una isla donde esto es muy común, que se decoraban mucho los peinados, los vestidos, las joyas. Era muy común esto en esa isla de Creta para las mujeres. Entonces aquí empezamos como leímos ahí. Dice, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y vemos, ¿qué cosa es la sana doctrina? Es una doctrina pura. Cuando tú quieres tomarte un vaso de agua que te dan en los restaurantes, no sé si tú haces lo mismo que yo, pero yo chequeo el vaso, ¿verdad? Y a veces pido agua de botellita porque me traen el segundo vaso y tampoco me gusta. Entonces, quieres una agua pura, ¿verdad? No quieres una agua que esté contaminada. Entonces, él dice, aquí dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque ¿qué pasa? Que en Grecia, igual que en el mundo de hoy, hay muchas filosofías, muchas creencias, y hay personas que te dicen, oye, yo soy cristiana, pero yo también creo en esto, pero yo también creo en aquello, yo también creo en aquello, y no es así. Es la sana doctrina, es la palabra pura del Señor, lo que debemos de nosotros creer, algo que no está contaminado con filosofías mundanas. Y entonces aquí habla también en el versículo 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Se decía que los griegos eran muy impulsivos y se ponían bravos así, muy, tú sabes, muy impulsivos, hombres muy impulsivos. Pero dice en el versículo 3, las ancianas a sí mismo. O sea que lo que él acaba de hablar de los ancianos, también lo está diciéndoselo a las ancianas, ¿ok? Dice que sean, ¿qué? Sobrias, serias, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Quiero que veas algo ahí muy interesante. Sano en la fe. Esto de la fe, de tenerla de que sean de la palabra sana, ¿no? De la doctrina sana, va junto con la fe, el amor y la paciencia. ¿Ok? No podemos tener conocimiento nada más en nuestra cabeza de doctrina sana si no estamos, como dice Sori, si no lo aplicamos, si no lo estamos viviendo, ¿ve? Porque el conocimiento, ¿qué es lo que hace el conocimiento? Nosotros que conocemos de la palabra, ¿qué hace el conocimiento? Nos puede volver arrogantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia, como dijo Sori, un ejemplo. No nada más lo que conocemos en nuestra mente, pero ser el ejemplo de esas cosas también, ¿verdad? Entonces, así mismo, dicen las ancianas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, ¿verdad? Reverentes. Quiere decir que se comportan de cierta manera diferente, ¿no? Más maduras. Es increíble cómo ahora es difícil a veces encontrar una anciana que sea reverente. Todas quieren tener 20 años. A veces, especialmente, no acá, pero en el centro de los trabajos, yo veo muchas mujeres que ya son maduras, pero quieren comportarse como unas niñas y no están dando un buen ejemplo a las mujeres más jóvenes, ¿verdad? Es verdad que como mujeres los años pasan y las cosas van cambiando, ¿verdad? Nuestros cuerpos van cambiando, pero ¿qué es? Es lindo ver aquí que todavía tenemos un llamado. Y el llamado es enseñarle a las más jóvenes, ¿verdad? A veces de malas experiencias que nos han pasado, pero enseñarle a las jóvenes que esto no se debe de hacer. Mira lo que me pasó, mira lo que esto produjo.
¿verdad? A veces con buen ejemplo que hemos dado a nuestros hijos o a las personas que nos rodean. Ese es el llamado de las ancianas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces aquí yo puse acá, dice reverentes en su porte, alguien que muestra un profundo respeto, alguien de alta estima. Yo me acuerdo de mi abuelita. A mi abuelita le decían Doña Tenchita, porque se llamaba Hortensia y le decían Tenchita. Mi abuelita era una persona muy piadosa. Ella siempre estaba cuidando de los pobres. Ella siempre estaba recogiendo cosas para ayudarle a la gente pobre. Ella, ay no, que el pobrecito hay que llevarle tal cosa, que el pobrecito. Siempre, ella se lo sabía por nombre y oraba por ellos. Y era una persona que cuando ellos la veían llegar, no solamente porque les traía algo, pero ella tenía ese amor de Cristo, ¿verdad? Y entonces, y esa sonrisa, pero la respetaban. Doña Tenchita, pase, Doña Tenchita. Yo me acuerdo de mi abuelita, ¿ves? Cuando dicen esto de ser una persona que muestra que uno le puede mostrar un profundo respeto, alguien de alta estima. En mi país esto es algo muy común. Era cuando a mí, por lo menos cuando yo nací, no sé ahora, yo no estoy ahí. Hace mucho tiempo que yo no estoy en mi país, pero era muy común que nosotros nos enseñaban desde pequeñita que a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a toda persona mayor se le decía señora. Y si te llamaban era señora, y si te decían, haz tal cosa, sí señora. Así se contestaba. Y había ese respeto, y yo no lo miraba mal, ¿ves? Era el respeto que uno tenía, sí señor, así se le contestaba. Y a todo el mundo se le decía doña Tenchita, don Tavo, don esto, ¿verdad? A las personas, allá nosotros usamos el vos y usted. El vos era para nuestros amigos como vos chavalo, vos chihuina, pues le decimos chavalos a los niños y chihuinas a las niñas. Entonces, vos chihuina, vos chavalo, venís vos para acá, venís para allá. Pero cuando se trataba a una persona mayor, era usted y se usaba el usted. Allá no se usaba el tú, en Nicaragua no se usaba el tú. Y este respeto era muy común cuando yo estaba creciendo, especialmente en el pueblo. Las personas de pueblo tienden a respetar más que las personas en la ciudad, no sé por qué, pero anyway, en el pueblo se respetaba mucho a la gente adulta. Entonces, yo me acuerdo que allá yo no conocía del Señor, pero sí habían, por ejemplo, los padres, los sacerdotes, eran muy respetados, ¿ves? Pero entonces eso era algo, las personas militares eran personas que se respetaban y eso se enseñaban y eso se ha perdido porque claro, ha habido abuso, pero no creo que es eso, yo creo que ha sido más que todo como el alejamiento de la palabra, el alejamiento de alejarnos de Dios, que eso se ha perdido, ese respeto mutuo de personas, ¿verdad? Ahora las personas dicen, en mi trabajo, muchas personas dicen, no, a mí no me puede decir que yo haga tal cosa, a mí no me puede, y es el jefe. I mean, come on, you know. Si es el jefe, sí te puede decir que hagas tal cosa, you know. Pero se ha perdido. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y ahora todo el mundo quiere ser su propio jefe, todo el mundo quiere tener su propio negocio porque no quieren estar bajo la autoridad de nadie. Y no es nada malo tener tu propio negocio, pero si lo estás haciendo por esa razón, está mal, ¿ok? Entonces vamos a ver acá. Dice, no calumniadoras, dice. La palabra calumniadora es referida como diablas, porque es una persona que hace el trabajo del diablo. Una calumnia es algo falso dicho de una persona para dañar su reputación, ¿ok? So, la fe auténtica se muestra en el habla. La fe auténtica, lo voy a decir otra vez, se muestra en el habla, ¿ok? Primera de Pedro 3, que vamos a ir ahí. Pero vamos a ir al versículo 10. Primera de Pedro 3:10. Vamos a ir ahora ahí. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es muy importante. 3:10. Y vamos a ir a Santiago. Mi esposo cuando aceptó a Cristo, el primer libro que él leyó fue Santiago y lo leímos juntos y a veces como una persona que acaba de aceptar a Cristo,
Yo tenía a Cristo hacía mucho tiempo. Yo di mi vida a Cristo cuando tenía 10 años con mi abuelita. Y después me alejé, pero regresé. Pero conocía más de la Biblia que mi esposo. Cuando mi esposo dio su vida a Cristo, a veces aplicaba las cosas un poquito, no, y entonces como dice Soria, a veces yo lo quería corregir, no dice eso ahí, no es lo que significa, ¿ves? Pero Dios me mostró que Él le iba a dar crecimiento poquito a poco, ¿no? Pero el libro que Él leyó, cuando primero Él se salvó, fue Santiago, y en Santiago 3 nos habla de la lengua. Y esto es muy importante para nosotros mujeres, porque a nosotros nos gusta hablar mucho, ¿ok? So, ¿qué dice en Santiago 3 de la lengua? Versículo 5. Vamos a leer el versículo 2 primero, dice. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El versículo 5. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces dice, versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Leímos eso, ¿verdad? De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de una fuente hecha una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hablando de la lengua. Es muy importante, damas, que llevemos nuestros pensamientos primero porque empiezan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia del Señor. Y antes de hablar, hay que pensar lo que vamos a decir, ¿ok? Y llevar ese pensamiento, y lo podemos llevar ese pensamiento a Filipenses 4. Vamos a Filipenses 4. No tenía planeado eso, pero podemos ir a Filipenses 4 y aprender cómo debemos de hablar. Filipenses 4. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. ¿Ok? Empieza en el pensamiento y después, si pensamos de esta manera, vamos a actuar de esta manera, ¿verdad? Entonces tenemos que entrenar nuestro pensamiento. Yo le puedo decir que el diablo sabe que nuestra mente es donde él entra, donde él quiere entrar. El enemigo quiere entrar por tu mente, por tus pensamientos. Y lo primero que va a poner en tu mente es un mal pensamiento. Y eso tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Tenemos que decir, ¿de dónde vino este pensamiento? Porque a veces el pensamiento viene sin tú buscarlo. A veces yo abro los ojos por la mañana y no es uno, son 1,000,000 de pensamientos que entran en mi mente que no son de Dios. Y es una batalla que a veces me cansa. Y tengo que yo ir al Señor y decir, Señor, ayúdame a pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo. Y tenemos que levantarnos y tenemos que orar. Y orar, no orar en la mente, orar
con nuestras voces. Es importante, porque cuando oramos internamente sin hablar, ¿qué pasa? El pensamiento sigue viniendo. Entonces tú tienes que orar con tu voz al Señor, leer en alto la palabra, cantar un himno, cantar una adoración al Señor. Así es como puedes combatir esos pensamientos. Entonces, yo quería decirles eso y es muy importante. También nos dice, no esclavas del vino, como dijo Sori, en este lugar, en esta cultura, se usaba tomar mucho. Y la gente no solamente tomaba, se embriagaban. Y las ancianas lo hacían más. Entonces, era un lugar muy mundano y las ancianas tendían a tomar. Entonces, Pablo hablándole a las mujeres cristianas, imagínate ser cristiana en este lugar, ¿verdad? Bueno, imagínate ser cristiana ahora, ¿no? Ser cristiana ahora, ¿cómo te ven mal si tú no tomas una copa o si tú no participas? Entonces aquí, imagínate, era la cultura de griegos y romanos que una mujer tomara vino, se embriagara, y entonces dice, no esclavas del vino. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos está diciendo adictas, ¿ok? Estaban adictas al vino, no era nada más que tomaban, era que eran adictas al vino, ¿ok? Dice, maestras del bien que enseñen a las mujeres más jóvenes, dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar a las mujeres más jóvenes? Aquí hay 7 cosas que nos dice en Tito que debemos enseñar a las mujeres más jóvenes. Yo sé que hemos hablado de algunas, pero déjame decirte algo. Dice, enseña a las mujeres, dice, más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si tú estamos en Titos, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es fácil enseñarle a una mujer más joven que ame a sus hijos. Ahora, algunos de ustedes no están casadas, ¿verdad? Y dicen, esto no me aplica a mí. Sí. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiana, tú tienes la palabra de Dios y personas van a venir a ti con problemas, a lo mejor de matrimonio, y van a compartir contigo y tú le puedes decir, ¿tú sabes qué? Yo no estoy casada, pero sí en la Biblia dice esto. Y tú las puedes llevar a 1 Corintios 7, que habla mucho del matrimonio. Tú le dices, yo no estoy casada, pero sí, aquí dice esto. Y puedes ir a la iglesia y las puedes invitar a la iglesia, ¿verdad? Entonces así aprenden también cómo deben amar a sus esposos. Es interesante que él dice las ancianas, ¿verdad? Pueden enseñar a las mujeres más jóvenes. Ancianas no quiere decir nada más ancianas de edad, pero quiere decir mujeres maduras en la palabra de Dios, mujeres que han estado caminando con Cristo por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que les enseñes a amar a sus maridos. Eso es muy importante. Como dijo Sori, ¿cómo tú amas a tus maridos? No es que tú le dices, ay, te quiero, I love you, I love you, I love you, I love you todo el día, ¿verdad? Eso no es amar a tu marido. Amar a tu marido, como dijo Sori, ellos reciben amor a través del respeto. Cuando nosotros respetamos a nuestros esposos, ellos se sienten amados, ¿ok? Porque así los hizo Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita en Efesios 5. Si van conmigo a Efesios 5. En verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y estar sujetas es respetarlos. Respetar, como dijimos la última vez, ellos son la cabeza del hogar, no es que seamos inferiores a ellos. ¿Se acuerdan lo que yo les leí la vez pasada? En Matthew Henry dice, la mujer fue creada del costado para ser igual. Entonces dice, de una costilla, del costado de Adán,
no echa de su cabeza para gobernar sobre él, no de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su lado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Y el Señor nos creó con eso, que nosotros tenemos esa necesidad de ser amada. Si no eres casada, Cristo es tu esposo. Es el mejor esposo que puedes tener y que vas a tener. El matrimonio nos trae, como dice Sori, no es fácil. Nos completa, sí, pero nos, ¿cómo fue que tú dijiste? Nos transforma, pero no, es challenging. Nos desafía y nos va a traer mucho crecimiento, sí. Pero bueno, de todas maneras, saber de que es el orden de Dios, que Él lo puso así, no porque seamos inferiores, sino porque eso así trabaja. Trabaja, si los dos estamos luchando por... ¿Qué va a pasar? No trabaja el matrimonio, ¿verdad? Entonces, Él dice, de respeto al esposo, es lo que el esposo necesita, y la mujer lo que necesita es ser amada. Vamos aquí al capítulo 2 de Tito otra vez. Entonces dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una de las cosas más difíciles es ver divorcios entre cristianos. ¿Por qué? Porque Dios es el que es blasfemado. ¿Tú viste? Y eran cristianos y se divorciaron. Y mira, ahora anda con otra y él anda con otro. Y entonces eso es una blasfemia al Señor. Porque el matrimonio muestra, ¿qué cosa? La relación entre Dios y su iglesia. Por eso es que es tan atacado el matrimonio, porque muestra esa relación entre Dios y sus iglesias. Amar a sus maridos. Amar a sus maridos. Antes las personas en esta cultura no se enamoraban y después se casaban, ¿no? A veces eran los padres que hacían, ¿sabes? Los matrimonios. Entonces la mujer tenía que aprender a amar a ese hombre. Porque no era un hombre que, me enamoré y ahora me casé y el sueño, tú sabes. No, era un matrimonio que fue arreglado. Si no era por los padres, era a lo mejor por una mujer que arreglaba matrimonio. Eso me recuerda a hay un musical que se llama Fiddler in the Roof. ¿Alguien lo ha visto por casualidad? Fiddler in the Roof. Oh my goodness, you have to see it. Ok, el Fiddler in the Roof es un musical de una familia judía, de un pueblo judío que vive en Rusia. Y entonces en el musical, él siempre está, es bien cómico ver la relación del esposo con la esposa, ¿ves? Y entonces hay una parte donde él tiene 5 hijas y a las 5 hijas le tiene que buscar esposo. Entonces tienen que llamar a la matchmaker, que es la cazadora, la mujer que cazaba, que le buscaba esposo y se les traía uno. Y le traía uno que era muy viejo. Y la muchachita estaba like, oh my gosh, ¿cómo me voy a casar con este, ¿sabes? Pero es una película funny, ¿sabes? Eso está aparte. Anyway, de todas maneras me recuerdo de eso, ¿no? Las parejas tenían que aprender a amarse y a conocerse, ¿ok? Y todavía, aunque nosotros nos enamoramos unos de otros, tenemos que aprender a conocernos, ¿verdad? Y mi esposo conoce, vamos a cumplir 40 años de casado este año. Wow. Y entonces imagínate, y yo conozco a mi esposo, él no me conoce a mí, y entonces tenemos ese conocimiento uno del otro. También ahora tenemos que estar abiertos, ¿verdad? Nuestros teléfonos tienen que él tiene todos mis passwords de todas mis aplicaciones, yo tengo todos sus passwords de todas sus aplicaciones. Tenemos que ser abiertos, no podemos estar, esto es mío, esto es tuyo, no, ya nosotros somos uno. El Señor quiere que nosotros seamos uno y un matrimonio debe de ser así. Dice, a ser prudentes. ¿Qué cosa es prudente, verdad? Prudente es alguien discreto, alguien que es reservada, una mujer reservada. Por eso también las ancianas son las que deben de enseñar a las mujeres. Cuando tú vas a un doctor, normalmente, casi siempre, ¿no? Bueno, a veces no, a ver doctores varones, pero una doctora mujer te entiende mejor porque es mujer, ¿verdad?
Igual cuando tú vienes aquí a una anciana, ya sea a Sori, a mí, ¿sabes? Alguien que ha estado caminando con Dios te va a entender mejor que no vamos a ir a un hombre, vamos a ir a una anciana, porque la mujer entiende mejor a la mujer. A un niño le puede faltar la discreción, ¿verdad? Un niño puede decir, ay, me acuerdo a mi hija, fuimos a una boda, ¿ok? Mi hija tenía como 4 años y el best man que iba a caminar la boda, ¿ok? Tenía el pelo largo. Mi hija nunca había visto un hombre de pelo largo y un hombre con arete. Nunca. Era la primera vez que ella miraba, nunca, no sé, no teníamos ningún amigo así como él. Es muy jovencito y entonces ella ve y ella lo quedaba viendo y ella lo quedaba viendo y ella me miraba y ella lo quedaba viendo y le dice, ¿Are you a man or a woman? Le dice, ¿tú eres hombre o tú eres mujer? Le dijo. Porque ella dice, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un enredo. O eres hombre o eres mujer. Y eso fue, imagínate, enfrente de todos los amigos del bachelor que estaban, no eran bachelor, pero era como una reunión de todos, de mujeres y hombres que se iban a casar, los jóvenes, y todo el mundo se rió. Pero los niños son así, ¿verdad? No son indiscretos, no son prudentes, ¿no? Exacto. Hay veces que como ancianos decimos, oh, no tiene filtro porque ya está mayor, ¿verdad? Pero como mujeres, el Señor quiere que seamos prudentes. Que sí, que el filtro sea Él, ¿ok? Él no quiere que digamos lo primero que nos sale en la mente. Nuevamente, ¿qué es lo que Él quiere? Que pensemos, ¿verdad? Correctamente, que es Filipenses 4, ¿verdad? Y después que nosotros chequeamos lo que estamos pensando, hablar, ¿ok? Si es necesario, ¿ok? Discretas, controladas, reservadas. Una persona prudente en la Biblia fue Abigail. ¿Se acuerdan de la historia de Abigail y de Nabal? No sé si ustedes la han leído, pero en Abigail y Nabal, Abigail estaba casada con un esposo, su esposo Nabal. Nabal, la palabra Nabal quiere decir tonto, ¿ok? Quería decir estúpido, ¿ves? Ese era su nombre. Y el hombre, pues, era un tonto. Entonces, ella evitó de que David lo matara, pero ella fue prudente. Ella esperó y al siguiente día le dijo, ¿tú sabes lo que pasó anoche? Que venían a matarte. Y el hombre le dio, no se lo dijo el día anterior porque él estaba embriagado, él estaba borracho. Ella sabía que si le decía algo a su esposo cuando él estaba embriagado, borracho, con sus amigos, a lo mejor no lo iba a aceptar, se iba a poner bravo, a lo mejor le iba a dar una bofetada, sabe Dios. Pero ella sabía cuando ella tenía que hablar con su esposo. Ella esperó al siguiente día para hablar con él. Prudentes, ¿no? Castas. ¿Qué quiere decir castas? Castas, mi esposa estaba teniendo problema con esa. ¿Qué es eso de castas? Eso no se usa. ¿Qué quiere decir eso? Me dice. Entonces le digo, eso quiere decir puras, sí, pero no se usa de otra palabra. No, le digo, esa es la palabra castas. Entonces dice, ¿y cómo se dice eso en inglés? Chaste. Ok. Entonces dice castas, quiere decir puras, ¿ok? Quiere decir en Creta, como les dije antes, era una ciudad muy así, muy liberal, las mujeres se vestían muy destapadas y también hacían otras cosas que no debían, y esto es pureza sensual, ¿verdad? Hay veces que como jóvenes, a veces somos expuestas a cosas que no deberíamos haber visto como niñas, ¿verdad? Yo fui expuesta a cosas que no debería haber visto como niña. Y eso, ¿qué es lo que hace? Te hace sentir sucio, te hace sentir sucia, ¿verdad? Entonces, uno como que es difícil quitarse eso de la mente, esas fotos de las mentes, ¿verdad? A lo mejor hubo abuso, a lo mejor viste algo que no debías haber visto como niña. Entonces, ¿qué sucede? Que dice castas puras. ¿Qué sucede? Podemos venir al Señor y entregárselo al Señor. Podemos venir al Señor y decirle, Señor, esto y esto pasó, y yo cometí este pecado, y yo no caminaba contigo, o aún caminando contigo, vi esto en el internet, vi esto en el teléfono, me salió esto. Hay que tener mucho cuidado, porque eso se queda en la mente. Y aquí dice, las mujeres deben de ser castas, puras. Entonces, le pedimos perdón al Señor. Tenemos que rendir eso al Señor y pedir a Él y decir, perdóname, Señor, por esto, esto y esto. Sean específicas, Dios sabe, Dios conoce todo lo que ha pasado. Sean específicas con el Señor.
perdóname, Señor, y entonces saber que el Señor, el perdón del Señor, nos hace 100% puras. Nos lava. O sea que aunque hayas caído en una tentación, aunque hayas visto algo que no debías, cuando tú le pides perdón al Señor, Él te lava. ¿Ok? 100% perdonadas quiere decir que somos 100% puras. ¿Ok? Ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos viste con su pureza. Eso es mind-boggling, eso es amazing, eso es grandioso, ¿verdad? Pensar en lo que el Señor hace en nuestra vida. Es increíble. Dios quiere que tengamos corazones puros, ¿ok? Dice, cuidadosas de su casa, dice. No hay nada malo con trabajar fuera de la casa, no estoy diciendo eso. Eso tiene que ser algo entre ti y Dios y tu esposo. Si tú puedes trabajar fuera, tú trabajas fuera. Porque hay mujeres que toman esto como, tienen que quedarse en la casa y no pueden salir y tienen que, no. Lo que quiere decir esto es que son cuidadosas de su casa aún cuando trabajas fuera. ¿Ok? La mujer se le da el encargo de la casa, de cuidar de su casa. Entonces, aunque trabajamos afuera, nos cuidamos de lavar la ropa y de hacer cosas que, aunque nuestros esposos nos ayuden, no debe de ser la responsabilidad del hombre. Es nuestra responsabilidad, ¿ok? Está bien que tu esposo te ayude. Mi esposo me ayuda en muchas cosas. Él fue el que puso todas las sillas aquí, pero él también, es mi responsabilidad que su ropa esté limpia, que tú sabes, esa es la responsabilidad de la ama de casa, eso es ser cuidadosa de su casa. Estás cuidando tu hogar y estás enseñando a tus hijas y a tus hijos que cuiden la casa también, ¿ok? Es bien importante. No estar ociosas, ¿ok? En 1 de Timoteo, déjame ver si es en 1 de Timoteo 5, en Efesios 5:15, creo que habla de no ser ociosas. Déjame chequear si estoy bien en eso. Vamos a chequear Efesios 5:15. ¿Qué hora es? Ok, estoy hablando demasiado. Ok, de todas maneras, no ser ociosas, ¿ok? Pueden chequear Efesios 5:15, si es esa, si no se las debo después. Gálatas 4:4. También saber el tiempo en que tenemos, ¿verdad? La naturaleza de una mujer, nosotros somos emocionales, pensamos con nuestras emociones. Los hombres piensan con la lógica. Son más lógicos que nosotros, ¿ok? Nosotros metemos las emociones, un poquito de lógica, pero muchas emociones ahí también, ¿ok? Somos diferentes, ¿ok? La mujer sabia construye su casa. La mujer tonta con sus propias manos la destruye, ¿ok? Como les dije antes, el feminismo, la declaración del feminismo dice que los matrimonios existen para el beneficio de los hombres y que hay que terminarlos, que hay que terminar para liberar a la mujer. Eso es totalmente demónico, porque eso es totalmente contrario a lo que nos dice Dios. Es verdad, como les dije la vez pasada, hay abusos en los matrimonios y eso tampoco Dios lo acepta. Somos sus hijas y Él nos ama, no acepta ningún abuso en matrimonio. Pero esto es demónico, el tratar de decir que para liberar a una mujer no se puede tener matrimonio, no se puede creer en matrimonio, ¿ok? Vamos a orar y a orar de que el Señor nos haga a esa mujer sabia que construye su casa, no la mujer tonta que en sus propias manos la destruye, ¿ok?